Muy buenas tardes, vamos a comenzar con la práctica de laboratorio virtual en este día y el título es calorimetría. En la siguiente práctica de laboratorio vamos a trabajar con una simulación técnica de calorimetría virtualmente, ¿verdad? La cual consiste en colocar una muestra de agua en contacto con una muestra metálica desconocida dentro de un recipiente llamado calorímetro, el cual sirve para cuantificar la cantidad de calor que se transfiere entre ambas muestras mediante la medición directa de sus cambios de temperatura. Esta técnica en particular nos permite determinar el calor específico de la muestra metálica, la cual es una propiedad inherente de cada material, por lo que se puede conocer de qué material está hecho. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una simulación donde en esa simulación vamos a introducir un trozo de un material, una muestra de un material en agua, y luego vamos a medir ciertas características para poder nosotros saber cuál es el calor específico de esa muestra, y conociendo el calor específico de esa muestra nosotros podemos conocer qué tipo de material es. Entonces los objetivos es determinar el calor específico de diferentes muestras metálicas mostradas en la simulación. 2. Determinar el tipo de material del que están hechas las muestras usadas en la simulación. 3. Encontrar el calor transferido de la muestra metálica a la muestra de agua, ¿verdad? Esos son los objetivos de este laboratorio. Serían 3 objetivos. Por acá tenemos un poco de marco teórico, que es algo que ustedes deben hacer. Dice: investigue sobre las leyes de la termodinámica haciendo énfasis en la ley cero. La ley cero que vimos en la teoría, ¿verdad? Ahí está todo acerca, en el libro está todo acerca de la ley cero de la termodinámica. Explique por qué esta se aplica en la simulación utilizada. 2. ¿Qué es capacidad térmica y calor específico? ¿Cuál es la relación entre dos conceptos? Esto también ustedes lo pueden encontrar en el libro, ¿verdad? Ya hemos definido lo que son estas cantidades. Entonces podemos ver también cuál es la relación entre estos dos conceptos, ¿verdad? Abocándose en el libro ustedes pueden ver cuáles son las definiciones tanto de capacidad térmica como de calor específico. Utilizando la ley cero de la termodinámica y asumiendo que el sistema es en el applet es aislado, o sea, en la simulación, deduzca la siguiente ecuación para determinar el calor específico de la muestra. Entonces, como parte del marco teórico, tienen que ustedes deducir esta ecuación, que es una ecuación que vamos a utilizar para conocer el calor específico de la muestra, donde la masa de la muestra metálica es la M mayúscula y la masa de la muestra de agua es la M minúscula. Aquí delta T sub A es el cambio en la temperatura del agua y delta T sub M es el cambio en la temperatura de la muestra. Y bueno, eso es lo que tiene que ser en el marco teórico. Ahora vamos a enfocarlos en el procedimiento experimental. Ingrese al link de la simulación calorimétrica y lo va a llevar a una simulación. Es probable que deban de darle clic en este candado que está acá, donde dice flash, le van a dar permitir y luego le van a dar recargar para que les salga la simulación. Entonces por acá ustedes pueden ver la simulación, que consiste en que nosotros tenemos aquí
un calorímetro, se le llama a este recipiente. Tenemos agua por acá. Nosotros podemos escoger varias sustancias, la sustancia A, B, C, D, E, F, que son diferentes tipos de materiales que nosotros podemos dejar caer al agua. Por acá tenemos la masa de este material que lo podemos incrementar o disminuir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la masa es de 20 gramos. Entonces yo puedo aumentar esa masa o disminuir la masa. También puedo aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. También las condiciones iniciales del agua. Aquí tengo la masa del agua y la temperatura inicial del agua. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, continuamos. Dice, seleccione la muestra A en la viñeta de opciones superior izquierda y colocar las condiciones iniciales. Bueno, entonces vamos a escoger la sustancia A y le vamos a dar, por ejemplo, una masa de 25 gramos. Vamos a darle una temperatura inicial a esta sustancia, a esta masa de le vamos a dar unos 78 grados centígrados. Listo, entonces, y las condiciones iniciales del agua serán la masa 30 gramos y la temperatura inicial del agua son 20 grados Celsius. Ahora, aquí es importante algo. Como nosotros queremos transferir energía al agua, entonces es importante que la temperatura de esta muestra sea mayor a la temperatura inicial del agua. Aquí la temperatura inicial de la muestra son 78 grados Celsius y la temperatura inicial del agua son 20 grados Celsius. Entonces, si se fijan, la temperatura del agua es menor. Entonces, una vez que tenemos las condiciones iniciales, dejamos caer a esta muestra y le damos aquí en comenzar. Entonces se deja caer y aquí nos arroja una gráfica donde tenemos en el eje Y la temperatura del agua y en el eje X tenemos el tiempo. Y por acá tenemos a la temperatura que van a alcanzar el equilibrio las dos sustancias. Entonces al final llegan a una temperatura de equilibrio de 22.50 grados Celsius. Y aquí podemos ver una gráfica lineal donde nos dice cómo incrementa la temperatura con respecto al tiempo, cómo va incrementando esa temperatura del agua con respecto al tiempo. Y esto nos da pues la temperatura final que van a tener tanto el agua como la muestra, que es de 22.50 grados Celsius. Ok, eso es lo que nos describe por acá. Dice el paso 3, anotar las condiciones iniciales en la tabla 1. Entonces, en esta tabla que está por acá, por ejemplo, van a tener la muestra A. ¿Cuál es la masa inicial de la muestra A? La masa inicial de la muestra, la temperatura inicial de la muestra A. Y acá tenemos la masa inicial del agua, la temperatura inicial de la masa y la temperatura de equilibrio, que es la temperatura que nos muestra aquí, ¿verdad? Es esa temperatura de equilibrio. Dice, para el agua seleccione las condiciones iniciales que el instructor le proporcione, pues esta ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces acá dice llenar la tabla 1, que es la tabla que yo le estaba explicando por acá. Dar clic en el botón comenzar para iniciar la simulación, ya lo hicimos. En la parte derecha de la simulación aparece un termómetro. Cuando este deje de cambiar, anotar el valor de la temperatura que muestra la casilla T sub E. Esta casilla, ¿verdad? En esta casilla van a colocar
la temperatura final que alcanzaron tanto el agua como la muestra. Y vamos a repetir los pasos del 2 al 5 para muestra B, C y D con las mismas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces tenemos que reiniciar, por ejemplo. Vamos a hacerlo para la sustancia A, para la sustancia B, para la sustancia C y para la sustancia D. Con las mismas condiciones iniciales, ¿verdad? Aquí las condiciones iniciales ustedes las van a escoger como ustedes deseen. Por ejemplo, le pueden colocar cualquier masa que ustedes deseen. Le pueden colocar la temperatura que ustedes deseen. La única condición acá es que la temperatura de la muestra debe ser mayor a la temperatura del agua. Entonces, la temperatura pueden colocar unos 100, 104, como ustedes quieran. Y aquí la masa del agua, pues igual la pueden colocar como ustedes deseen. Unos 40 gramos y la temperatura inicial pues baja, ¿verdad? Unos 21.80 gramos. Lo importante aquí es que la temperatura de la muestra sea mayor que la temperatura del agua. Entonces van a utilizar las mismas condiciones iniciales tanto para la muestra A como para la muestra B como para la muestra C y la D. Y van a hacer lo mismo, ¿verdad? Van a arrojar la muestra al agua y acá a la derecha les va a aparecer la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a ver cuál es la temperatura de equilibrio. 28.53 grados Celsius. Esa sería la temperatura de equilibrio para esta muestra D. Entonces, una vez que hagan eso, para todas las muestras van a tener llena esta tabla, ¿verdad? Con todos sus datos. Y por acá les aparece la incertidumbre con que mide la masa aquí. La incertidumbre que tiene al medir la masa, aquí la simulación, es 1 gramo. Y la incertidumbre al medir la temperatura es de 0.01 grado Celsius, 0.01 grados Celsius. Quiere decir que aquí aumenta de 1 en 1. Entonces, esta incertidumbre, que estas son incertidumbres instrumentales, ¿verdad? Porque son incertidumbres propias del instrumento de medición. En este caso, son instrumentos de medición digitales, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo directamente con la simulación. Entonces, vamos a ocupar estas incertidumbres y vamos a ocupar los datos que tengo en la tabla para hacer el tratamiento de datos experimentales. Ok, y para esto vamos a necesitar hacer algunos cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, primero vamos a calcular el calor específico de cada muestra. Entonces tenemos que lo primero que debemos de hacer es sacar un delta de la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos un cambio en la temperatura del agua, o sea, la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial del agua. Y acá tenemos un cambio en la temperatura de la muestra. Tenemos la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de la muestra, ¿verdad? Que son las condiciones que pusimos por acá. Y ahora para hacer el cálculo del calor específico vamos a utilizar esta ecuación, que esta ecuación ustedes la van a deducir en el marco teórico, ¿verdad? Y en el marco teórico vimos esta ecuación y ahí en el marco teórico les pide deducir esta expresión, donde tenemos acá el calor específico del agua, que es
una caloría entre gramos por grado Celsius. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, este calor específico del agua, la masa. Esta masa es masa del agua, masa de la muestra, y pues el delta T que está aquí es el que calcularon acá, y el delta T que está acá es el que calcularon por acá. Con eso tendríamos un valor central para el calor específico de la muestra. Y luego se va a calcular la incertidumbre. Entonces, para calcular la incertidumbre, vamos a calcular la incertidumbre en el cálculo de la masa, que es esta incertidumbre que tengo por acá. Entonces colocamos esa incertidumbre acá. Por acá tenemos 1 entre la masa de la muestra más 1 entre la masa del agua más 2 veces el delta de temperatura. El delta de temperatura es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 0.01 grados Celsius por 1 entre el cambio en la temperatura, que es el valor que calculamos acá, más 1 entre el cambio en la temperatura de la muestra, que es el valor que calculamos por acá. Entonces, con esto vamos a tener la incertidumbre en el cálculo de nuestro calor específico de la muestra, ¿verdad? Para obtener entonces esta incertidumbre, lo que van a hacer es que van a mandar este valor que está dividiendo acá, lo van a mandar a multiplicar por aquí. Acá. Que este valor que está acá es el que ustedes calcularon anteriormente. Entonces, para saber esta incertidumbre en el cálculo del calor específico, van a hacer este procedimiento y luego van a multiplicarlo por el valor que calcularon anteriormente, y con eso ya podríamos nosotros saber cuál es esa incertidumbre. Y listo, entonces ya tendríamos el valor central y la incertidumbre. Y si tenemos el valor central y la incertidumbre, entonces nosotros ya tenemos nuestro resultado final, donde el calor específico de la muestra entonces será el valor central, que es el que calculamos por acá. Aquí lo voy a colocar, valor central. Y por acá tenemos la incertidumbre. La incertidumbre es esta, ¿verdad? Esta que tenemos acá, que lo vamos a calcular de esta manera, ¿verdad? Entonces ya tendríamos nuestro resultado para el calor específico de la muestra. Ahora, este procedimiento que está acá lo van a hacer para cada sustancia, ¿verdad? Para la sustancia A, para la sustancia B, para la sustancia C y para la sustancia D. Entonces, este procedimiento va a ser para cada sustancia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, vamos a continuar entonces. Continuando. Entonces tenemos que ahora vamos a calcular el calor transferido. Este va a ser el calor que le ha transferido la sustancia al agua. Y vamos a hacer este cálculo también para las 4 muestras, ¿verdad? Entonces, de la teoría nosotros sabemos que el calor transferido es igual al calor específico por la masa por el cambio en la temperatura.
Entonces, este sería el calor que le transfiere la sustancia al agua. Entonces, de acá, el calor específico que tenemos por aquí es este calor específico que hemos calculado anteriormente, que es nuestro valor central, ¿verdad? Este que está acá. La masa, pues nosotros ya sabemos cuál es, ¿verdad? Que es una condición inicial. Y el cambio en la temperatura, pues es el valor que nosotros calculamos anteriormente, ¿verdad? Que es la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial a la cual se encontraba la muestra. Ahora, la incertidumbre la van a sacar de la siguiente manera. Entonces tenemos que la incertidumbre sería entonces la incertidumbre del calor específico de la muestra, que es el valor que se calculó aquí anteriormente, ¿verdad? Esta razón es la misma que tengo acá, más el delta M, o sea, el delta M es lo que tenemos aquí en esta tablita, ¿verdad? La incertidumbre al medir la masa, que es de 1 gramo. Delta M entre la masa vamos a ver la masa de la muestra. Entonces tenemos acá el delta M y aquí tenemos abajo la masa, más 2 por delta T. Delta T también lo tenemos por aquí. Delta T 0.01 grados Celsius por delta TM, ¿verdad? Estas dos letras griegas se nombran delta, solo que este es delta minúscula y este es delta mayúscula. Entonces acá tenemos delta TM, que es el valor que nosotros calculamos por aquí. Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular la incertidumbre en el calor transferido. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro valor central, que es este, y nuestra incertidumbre, que es esta, entonces nosotros ya podemos presentar nuestro resultado. Entonces, el calor transferido por la muestra sería igual al valor central más menos la incertidumbre, que es este valor que tenemos por aquí, ¿verdad? Y listo, harían estos cálculos para cada una de las muestras, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a los cálculos? Ok, vamos a continuar entonces. Tenemos los análisis de resultados. Entonces aquí en los análisis de resultados nos dice, habiendo obtenido los valores de los calores específicos de las muestras, investigue a qué material corresponde cada valor y realice un gráfico de discrepancia para cada uno de los valores calculados y su respectivo valor teórico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que con los calores específicos vamos a saber qué tipo de muestra es, o sea que a qué material le corresponde ese calor específico, ¿verdad? Y ustedes lo pueden buscar ya sea en tablas de algún libro o pues en internet pueden buscar los calores específicos de los materiales y ustedes pueden ver a qué material corresponde el calor específico que ustedes calcularon y van a realizar un gráfico de discrepancia, ¿verdad? Que el gráfico de discrepancia es el que tenemos por acá, ¿verdad? El gráfico de discrepancia, acá tenemos, por ejemplo, el valor teórico.
que es el valor de calor específico teórico que tiene el material, que ustedes van a decir, esta muestra por ejemplo es de aluminio. Vamos a ver entonces cuál es el valor teórico del calor específico del aluminio y lo colocan. Y después van a ustedes colocar el valor específico calculado. Este es el que ustedes calcularon. Y por acá ustedes le pueden colocar el valor mínimo. Y por acá el valor máximo. Que el valor mínimo ustedes lo pueden saber, ¿verdad? Cuando tienen, por ejemplo, aquí para el calor, el valor mínimo sería el valor central menos un delta QM. Este sería el mínimo. Y el máximo delta QM. Máximo. Entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces ese va a ser el gráfico de discrepancia que van a hacer para cada uno de los valores calculados y su respectivo valor teórico, ¿verdad? Entonces van a hacer este gráfico. Ahora dice, mediante el uso de las siguientes expresiones, calcule cuán exactos y precisos fueron los resultados. Y bueno, para esto van a hacer el cálculo de lo siguiente. Acá tenemos la incertidumbre de exactitud, que esto nos mide qué tan exacto nosotros hicimos los cálculos. Nos da entonces un porcentaje de cuán exacto fuimos nosotros a realizar los cálculos, ¿verdad? Donde tenemos por acá el calor específico teórico que ustedes van a investigar en internet y el calor específico calculado, ¿verdad? Que este es el que ustedes calcularon. Y eso les va a dar que cuán exacto fue la medición o el cálculo. Y para medir la precisión, pues van a utilizar esta ecuación. Que esto lo pueden encontrar aquí en este documento. Y a eso se le llama incertidumbre de precisión, ¿verdad? Entonces, o incertidumbre relativa le llaman a veces. Acá lo que van a colocar entonces va a ser el delta en el cálculo del calor específico de la muestra y aquí van a colocar el valor del calor específico de la muestra y luego y ustedes van a obtener qué tan precisos fueron los resultados que calcularon. Esto sería con respecto a los resultados. Por acá les pregunta cuál de las mediciones fue más precisa. Pues la que fue más precisa es la medición que les dé el menor valor aquí, ¿verdad? ¿Y cuál fue más exacta? Pues el valor menor que les dé aquí, ¿verdad? Porque esto lo tienen que hacer para las 4 muestras, ¿verdad? Aquí deben de colocar, pues, para qué muestras sus resultados fueron más exactos y más precisos. De las muestras que utilizó en la práctica de laboratorio, ¿qué muestra presentó una mayor transferencia de calor? ¿Qué indica esto? ¿De qué material es la muestra? Entonces van a ver qué valor de calor transferido es mayor. El que sea mayor, entonces va a ser el que transfirió mayor calor y van a decir qué indica esto y de qué material es la muestra, ¿verdad? En este punto ya van a saber qué tipo de materiales. Por aquí van a contestar un cuestionario. Les dice si en lugar de calentar la muestra
calentamos el agua, cambiarían los resultados del experimento para el calor específico del metal. Pues ustedes pueden hacer los cálculos o hacer la analogía y pues concluir si cambiaría el calor específico o no. Ustedes deberían de saber, y con la definición de calor específico también ustedes deberían de saber si eso cambiaría o no cambiaría. 2. Un recipiente de paredes aislantes contiene agua a una temperatura de 70 grados Celsius. Se sumerge en ella un objeto metálico a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Si se fijan acá, la temperatura del agua es mayor que la temperatura del objeto metálico que se sumerge en el agua. Entonces, aquí les hace algunas preguntas. Hay un intercambio de calor entre el agua y el objeto. Pues ahí pueden ustedes calcular ese intercambio de calor y ver si hay entonces intercambio o no hay. Indique quién absorbe energía y quién libera energía. Entonces aquí van a decir si el agua absorbe o libera energía o si el objeto metálico absorbe o libera energía. Todo esto depende de la temperatura que tengan los objetos, ¿verdad? ¿Qué signo tendrá la variación de temperatura del agua? Entonces ustedes pueden calcular a qué temperatura de equilibrio van a llegar tanto el agua y el material y ver cuál es el signo que tendrá la variación de la temperatura del agua, ¿verdad? Entonces la temperatura del agua va a aumentar o va a disminuir y eso va a depender pues el signo del cambio de la temperatura. D. Serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico. Bueno, aquí les preguntan si, por ejemplo, si el agua disminuye 10 grados, el objeto metálico aumenta 10 grados o no, o de qué depende. Entonces aquí van a contestar ustedes si necesariamente la variación de la temperatura de un objeto va a ser igual al otro. Por ejemplo, si el agua aumenta 10 grados, entonces quiere decir que el objeto metálico va a disminuir 10, sí o no. Entonces, ¿o de qué va a depender? Luego, inciso B, luego de transcurrido un largo tiempo, ¿quién tendrá mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? Entonces, aquí van a responder si después de que transcurre un largo tiempo, entonces, ¿qué creen o qué nos dicen los cálculos? ¿Van a llegar a una temperatura de equilibrio o siempre el agua va a tener mayor temperatura que el objeto? Entonces ahí van a contestar eso. Investigue cuál es la dependencia del calor específico respecto a la temperatura. El calor específico depende de la temperatura, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga el calor específico del hielo que del agua, o no es exactamente igual el calor específico del agua a unos 5 grados que el agua a unos 90 grados, porque nosotros trabajamos con calores específicos medios. Entonces ustedes van a investigar cuál es el comportamiento de ese calor específico con respecto a la temperatura. Y bueno, para terminar, conclusiones basándose en los resultados obtenidos. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando ustedes concluyan específicamente de los resultados que ustedes obtuvieron. No concluyan vagamente con conclusiones que no tienen que ver con el experimento, sino que las conclusiones tienen que ser puntuales con respecto a los resultados que ustedes obtuvieron. Y analizando también los objetivos, ¿verdad? Porque los objetivos están bastante ligados a las conclusiones. Las conclusiones me dicen si se cumplieron o no los objetivos que yo tenía para el experimento. Y van a redactar 3 conclusiones. Y bueno, por aquí están las referencias por si
ocupan investigar algo de estos libros o estos documentos pueden sacar las referencias. Y bueno, eso sería todo con respecto al laboratorio del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lick, este documento no lo tiene en Word. No, fíjese. Es que al ¿Ya? convertirlo de PDF a Word para trabajarlo y se modifican varias cosas. Lo que pueden hacer es únicamente, por ejemplo, escribir la sección en una hoja en blanco aparte y trabajar en una hoja en blanco aparte. Solo eso es lo que pueden hacer. Solo, digamos, el cuestionario, solo escriben pregunta uno y o pregunta 2 y la responden en una hoja aparte. Eso es lo que podrían hacer, porque no tengo este documento en Word, solo lo tengo en PDF.